Lo miró directamente a los ojos al padre, y con una voz profunda y un aliento gélido le dijo: Si esa es su voluntad, que así sea. Pero no olvide que el demonio también fue un ángel. El demonio también toma misa, padre. Siéntase usted afortunado. Según el padre, estas fueron las palabras de aquel ser, antes de desvanecerse frente a todos entre risas burlonas, mientras que un olor penetrante a azufre y pudrición inundaba la iglesia completa. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuéntame una más. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense, porque la historia que les traemos el día de hoy nos recuerda que el mal no siempre se esconde en callejones oscuros o casas abandonadas. A veces, el mal camina por el pasillo central de la casa de Dios, se sienta en las bancas y escucha atentamente. Lo que están a punto de escuchar es una historia que ocurrió en el pueblo de mi abuelo, en el invierno de 1956. Dicho evento cambiaría su fe y la de sus padres para siempre. Si disfrutas de estas historias, no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Ahora sí, comencemos. Mi abuelo me contó que desde joven era muy común asistir a misa todos los domingos, ya que los pueblos casi siempre eran fieles creyentes de la palabra del Señor, por lo que ir a misa era una forma de demostrar a Dios la devoción y respeto que le tenía a sus fieles creyentes. Mi abuelito cuenta que para hacer su primera comunión debía de asistir al catecismo, y en él le pedían tomar misa cada domingo sin falta, durante un tiempo. Para él y mis bisabuelos no era pesado, ya que ellos cada domingo siempre lo tomaban normalmente en la mañana o en las noches si el día no les rendía. Hasta que un día de noviembre se levantaron mis bisabuelos y mi abuelo a las 5 de la mañana para prepararse para ir temprano a misa. Sin embargo, uno de los hermanos de mi bisabuelo se había caído del caballo mientras estaba rumbo a su trabajo del campo. Ese día, mi abuelo cuenta que estaba desde temprano muy frío y lluvioso el día. No se quería levantar. Eran de esos días que simplemente no quiere salir de casa y el ambiente se siente pesado desde temprano. A las 6 en punto de la mañana, la comadre de mi bisabuela tocó su puerta desesperada. Iba corriendo la pobre mujer con el frío de la mañana, buscando la ayuda de mis bisabuelos, ya que su marido se había caído del caballo y necesitaba con urgencia asistir al médico, pero ella sola no podía mover a su marido, por lo que ocupaba la ayuda de más personas, ya que había quedado inconsciente por el golpe. Rápidamente, sus padres de mi abuelo se fueron a auxiliar al señor, por lo que el día se fue y no asistió a misa mi abuelo, hasta que cayó la noche y su madre, después de arrimarle la cena, lo tomó de la mano y dijo: vámonos a pedir por tu padrino. Además, tienes que asistir a la misa. Vámonos. Pero madre, refutó el abuelo, ya es tarde, mejor vamos otro día. No, sabes que debes de ir. Además, quiero pedirle al padre que rece por tu padrino. Tu padre está muy preocupado. Vámonos. Sin poder decir algo más, mi bisabuela agarró su rebozo y se dirigieron a tomar la última misa de la noche. Para su sorpresa del abuelo y su madre, la iglesia tenía poca gente, pues la mayoría había asistido a misa por la mañana y la tarde, dando como resultado la escasez de personas en la iglesia. Incluso el padre los pudo reconocer y saludar con una sonrisa de tranquilidad. Animados, tomaron asiento a la mitad de la iglesia y se prepararon para poner atención. Hasta que unos minutos antes de comenzar con la misa, cuenta mi abuelo que entró un señor vestido totalmente de negro. El hombre se sentó en la última fila, en la esquina más oscura. Agachó la cabeza y comenzó a escuchar. Durante toda la misa de esa noche,
El padre no pudo quitarle los ojos de encima. Aquel señor tan elegante no rezaba, no se persinaba, solo mantenía la cabeza agachada, murmurando algo en un idioma que a la distancia sonaba rasposo, como dos piedras frotándose entre sí. El lugar por completo se fue inundando poco a poco de un olor a azufre, pero no le dieron tanta importancia, pues el aroma no era tan penetrante. La misa terminó y mi bisabuela se acercó a pedirle al padre que por favor le ayudara con oración para su compadre. Sin embargo, el padre se encontraba preocupado y con un semblante pálido. La bisabuela no pudo contener más la preocupación y le preguntó: ¿Se encuentra bien, padre? En un pequeño brinco, regresó en sí y dijo: Sí, hija, no te preocupes. Yo pido por tu compadre. Espero que se recupere pronto. Yo me encuentro bien. Mejor váyanse a casa. Ya es tarde y me quedo con pendiente. Pido por ustedes para que tengan un regreso a casa tranquilo. Nos vemos mañana. Al concluir con esto último, el padre los encaminó a la salida y sin más que decir, partieron a casa. La semana transcurrió con aparente normalidad. Iban, cuidaban al padrino de mi abuelo, regresaban, tomábamos misa, todo estaba normal en apariencia. Lo único relevante era la presencia de aquel hombre de negro que tomaba misa a diario. Llamaba la atención, pues dice mi abuelo que en el pueblo todos se conocían. Sin embargo, nadie conocía a aquel señor tan misterioso. Todos pensaban que tal vez era algún extranjero, por lo distinto que era a la gente del pueblo y lo solitario que era, además de que no parecía que hablara el mismo idioma de nosotros, por lo que la gente del pueblo solo murmuraba, pero no decían más. Al llegar el sábado, después del catecismo, mi abuelo cuenta que su padre necesitaba irse a confesar para asistir a misa el domingo y poder comulgar con normalidad, ya que el domingo pasado no había podido hacerlo, por lo que le pidió a mi abuelo que echara un vistazo a ver si veía al padre para preguntar si podía confesarse con su papá, pero para su sorpresa el padre ya estaba ocupado confesando a aquel caballero. El abuelo, curioso por los rumores del pueblo sobre aquel extranjero, se quedó escuchando la conversación y lo que cuenta que vio y escuchó le heló la sangre y no lo dejó dormir durante los siguientes días. Con su habitual sentido del deber, el padre tomó su estola, se la colocó al cuello y entró al confesionario. A través de la celosía de madera, solo podía ver una sombra espesa. Ave María Purísima, dijo el padre. El silencio al otro lado fue sepulcral, hasta que, después de un minuto eterno, una voz gutural respondió: Sin pecado concebido, Anselmo. Al padre se le heló la sangre. Nadie en el pueblo lo llamaba por su nombre de pila. Siempre era padre. Pero lo que más lo aterró fue la pronunciación. La voz sonaba como si fuera estado sin usar durante siglos. ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas, hijo?, preguntó el sacerdote, tratando de mantener la compostura. No busco perdón. Vengo a observar el teatro. Respondió la entidad desde las sombras. Tantas ovejas juntas, cantándole a un cielo vacío. Me divierte. El padre, creyendo que se trataba de una broma de mal gusto, abrió la puerta del lado del confesionario para enfrentarlo, pero al salir y abrir la puerta del peregrino, no había nadie. El espacio estaba completamente vacío. El abuelo y el padre se quedaron viendo fijamente perplejos. Lo único que quedó fue un olor nauseabundo a carne descompuesta que les revolvió el estómago a ambos. ¿Qué necesitas, hijo?, le contestó el padre a mi abuelo, tratando de verse lo más tranquilo posible, aunque ninguno de ellos podría ocultar sus caras de horror. Dice mi padre que si puede confesarlo. Por favor, padre. Claro que sí.
Dile que pase, por favor. Sin decir nada más, el padre se dio la media vuelta y mi abuelo salió corriendo a buscar a su papá para decirle que el padre lo estaba esperando. Por el bien de mi abuelo, dice que evitó decir algo más, que simplemente se decidió quedarse callado y seguir con su vida sin darle mucha explicación a lo que vio. Pero dice que los siguientes días fueron una pesadilla. Las hostias en la sacristía aparecieron manchadas de un líquido negro. El agua bendita de las pilas en la entrada amaneció hirviendo, burbujeando hasta evaporarse, según testimonios de los catequistas. Y aquel señor de negro seguía asistiendo a todas las misas, siempre en la última fila, siempre en la oscuridad. Hasta que por fin llegó la misa del tercer domingo. Por la tarde dieron de alta a mi padrino y tuvimos que asistir en la noche a misa. En la iglesia todo lucía diferente. El padre había convocado a un par de monaguillos y a 2 sacristanes para hacer una vigilia y expulsar a aquel intruso a toda costa, sin importar que fuera quien fuera. La misa fue con total tranquilidad. No parecía que algo malo fuese a pasar hasta que llegó la hora de tomar la hostia. Aquel hombre de la nada se paró frente al altar mayor, se arrodilló ignorando por completo al padre que sostenía la hostia, observando atónito, dándoles la espalda a todos. Con valor, el padre Anselmo avanzó, sosteniendo un crucifijo de plata y el manual de exorcismos romanos. En el nombre de Cristo, te ordeno que abandones este recinto sagrado. Aquel hombre se puso de pie lentamente, pero lo que parecía que era una persona con excelente postura, de pronto comenzó a encorvarse. Sus articulaciones tronaban, como si sus huesos estuvieran reacomodando. Los sacristanes huyeron despavoridos al ver cómo el cuerpo de aquel hombre comenzaba a levitar un par de centímetros sobre el mármol. Las puertas de la iglesia se cerraron y la gente quedó atrapada. No sabían hacia dónde correr, ni ruido querían hacer las personas del pueblo, pues apenas si podían creer lo que estaban viendo. El hombre se giró lentamente hacia el sacerdote. Sus ojos no tenían pupilas ni esclerótica. Eran 2 pozos de un negro absoluto. Fue en ese preciso instante que ocurrió lo más aterrador que mi abuelo y mi bisabuelo han vivido. Aquel ser que se acercó al padre lo miró directamente a los ojos y con una voz profunda y un aliento gélido que congelaba el aire a su alrededor le dijo: Si esa es su voluntad, que así sea, pero no olvide que el demonio también fue un ángel. El demonio también toma misa, padre. Siéntase usted afortunado. Según el relato de mi abuelo, esas fueron las últimas palabras del mismísimo demonio. Acto seguido, aquel ser sobrenatural desapareció frente a los ojos horrorizados del párroco y todos los presentes que tomaron misa esa noche, dejando tras de sí el eco de unas carcajadas burlonas que parecían salir de las paredes mismas, mientras que un olor insoportable, penetrante a azufre y pudrición, inundaba por completo la sagrada nave. Mi abuelo cuenta que fueron días complicados en el pueblo, que se sentía el ambiente muy pesado a todas horas y que parecía entender el por qué se decía que con días así uno debe de tener cuidado porque el diablo anda suelto. Al parecer no era metáfora, sino una realidad que se ignora hoy en día. Desde aquella ocasión, mis bisabuelos decidieron no volver a pisar la iglesia nunca más, por miedo a encontrar de nuevo a aquel ser tan aterrador. Mis padres y yo jamás dejamos de creer en Dios. Sin embargo, el pisar una iglesia me llena de escalofríos, ya que uno nunca sabe quién tomará misa a tu lado. ¿Tú qué opinas? Cabe recalcar que no buscamos meter miedo ni desinformar con este relato a la gente.
Solamente es una historia contada que nos dejó los pelos de gallina y quisimos compartirla con ustedes. Realmente respetamos las creencias de todos, sin embargo pensamos que vale la pena poderles traer esta historia al canal. Y bien, ¿crees que las entidades demoníacas pueden entrar a las iglesias para burlarse de la fe humana? ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en un lugar sagrado? Déjanos tu experiencia en los comentarios, los estaremos leyendo. Si la historia de hoy te causó escalofríos, por favor apóyanos con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video. Recuerda cuidarte mucho, porque nunca sabes quién se sienta en la última fila. Yo soy Tequio25. Y yo, Raven. Y esto es Cuéntame una más. Hasta la próxima.